La acción sin medida del ser humano en los distintos ecosistemas del planeta ha tenido tal impacto que ha provocado la desaparición alarmante de distintas especies por décadas. En este episodio te contaremos todo lo relacionado con los animales ya extintos y los que están al borde de desaparecer para siempre. ¿Estaremos los seres humanos al borde de comenzar nuestra propia extinción? Hoy en Abeja Boom te cuento todo a continuación. El ser humano durante siglos ha tomado, destruido, devastado, incendiado y aniquilado en gran medida todo lo que ha querido sin detenerse a pensar por un segundo las consecuencias de sus acciones. La humanidad es la única fuente directa que ha arrasado con las vidas animales a una escala tan alarmante que no frena hasta acabar con la última especie de un animal. No existe en nuestro ecosistema un depredador tan insaciable como lo es el ser humano. Exclusivamente en el siglo XXI se han extinguido más de 518 especies en el planeta, y todo se lo debemos ¿a quién? Al distinguido ser humano. La pérdida de cualquier especie puede generar cambios negativos en los ecosistemas. Asimismo, crear un desequilibrio que perturbe el ambiente y genere sistemas insalubres, que a su vez produzcan una alteración en otros seres vivos, ocasionando enfermedades nuevas. Es por ello que al extinguirse una especie no existe seguridad de cómo esto afectará al sistema donde vivimos, y se dará un desequilibrio ecológico en los ecosistemas que la naturaleza tendrá que reajustar, lo que conlleva mucho tiempo. Aquí radica la necesidad de la conservación de la biodiversidad. Hoy en día, el ser humano es el principal responsable de la destrucción del hábitat natural, el cambio climático y la caza ilegal. Pero seguramente esto lo has escuchado en repetidas oportunidades. Pero ¿te has puesto a pensar y a analizar realmente lo que los científicos nos advierten cada día? ¿Te has puesto a pensar en las consecuencias de nuestras acciones? La mano del ser humano es la que ha provocado más del 90% de la pérdida de biodiversidad de los últimos 100 años, un hecho muy devastador y que evidencia la capacidad que tenemos de modificar ecosistemas basados en los caprichos y la mayoría de las veces sin que prestemos atención a lo que esto supone para la vida. El conflicto entre los seres humanos y la vida silvestre no es nuevo. De hecho, es una de las principales amenazas para la supervivencia del ser humano a largo plazo. Los entornos donde las personas y la vida silvestre compiten por el espacio y recursos a menudo conducen a la cacería de diversas especies. Estos son algunos de los animales que nunca más volveremos a ver y a disfrutar sobre todo, ya que están 100% extintos. Pedimos disculpas si algunas imágenes están borrosas. Lamentablemente, ya no existen imágenes recientes y actualizadas. La tortuga gigante de Pinta, el último ejemplar de esta especie, vivió en la isla Galápagos, en Ecuador. Se le conoció como el solitario George y falleció el 24 de junio de 2012 a la edad de 100 años. La población de esta especie de tortuga disminuyó hasta llegar a su completa extinción a causa de la insaciable cacería para comer su carne y comercializar su caparazón. Un equipo de científicos secuenció el genoma completo del solitario George al fallecer y descubrió que poseía variantes relacionadas con la reparación del ADN, respuesta inmunológica y supresión de las células cancerígenas, una ayuda importante en el estudio de la longevidad. El sapo dorado habitaba en las charcas del bosque nuboso Monteverde en Costa Rica. Estas charcas se secaron debido a un cambio drástico en la temperatura de la zona que evitó que se formara la neblina que las protegía, de acuerdo con el Centro Científico Tropical de Costa Rica.
se extingue en 1989, víctima del calentamiento global. Para su reproducción se requería cierto nivel de humedad, pero los cambios climáticos en su hábitat alteraron el ecosistema y no se reprodujeron más nunca. Delfín Baiji. En 1979, el delfín chino, caracterizado por su alargado morro, fue declarado en peligro de extinción por el gobierno chino. En 1983 se legalizó su caza y la especie fue disminuyendo paulativamente hasta que en 2007 se encontraron solo 23 ejemplares. En 2008 se declaró oficialmente su extinción. La sobrepesca y la construcción de represas diezmaron la población de este tipo de delfín. Bucardo, una de las clases de cabra autóctona de España, desapareció a finales del pasado siglo en el año 2000. Originaria de la zona de Pirenaica, el bucardo era un emblema de la montaña en el norte de la península ibérica. La caza es el motivo de su desaparición, ya que su cornamenta era un objeto extremadamente demandado. Foca monje del Caribe, extinta en 1952. De las 3 especies de foca monje, ya solo quedan 2, la del Mediterráneo y la de Hawái. La del Caribe desapareció a mediados del pasado siglo. Su hábitat se extendía desde Florida hasta el norte de Sudamérica y el primer registro de su avistamiento fue escrita por Cristóbal Colón. La foca monje fue exterminada por su grasa, su piel y como alimento. Asimismo, el ser humano pensaba que era una amenaza para los bancos de pescado, así que decidió exterminarla por completo. Tigre de Bali, extinto en 1937. Esta especie de felino era originaria de la isla de Bali. Contaba con un territorio muy acotado para sobrevivir, que se vio amenazado con la expansión humana. El miedo, la caza y la destrucción de su pequeño hábitat provocaron su desaparición a finales de los años 30. Quagga, la mitad frontal de este animal africano era rayada como la de una cebra, pero su mitad inferior era marrón como la de un caballo, aniquilado hasta la extinción por cazadores furtivos que apreciaban su aspecto extraño, y el último de ellos murió en 1880 en cautiverio. Dato curioso. ¿Sabías que estas fotos corresponden al proyecto Quanah en Sudáfrica? Científicos han traído de vuelta luego de 100 años a la Quanah. Aunque los animales no son los mismos, han tratado de realizar una versión lo más parecida posible. Quiero que me comentes, ¿qué te parece este proyecto? El rinoceronte blanco del norte. Los 2 últimos rinocerontes blancos del norte que existen actualmente resultan ser hembras. Sudán fue el último macho y murió en marzo de 2018, cerrando la posibilidad de restablecer a la especie de una manera natural. La causa de su extinción fue la caza furtiva que ha diezmado esta población por años y la pérdida de su hábitat natural. El tigre de Tasmania. El tigre de Tasmania es originaria de Australia y de Nueva Guinea y fue extinto en el año 1936. La causa de su extinción fue la caza furtiva. Oso gris mexicano. Fue una especie de oso de gran tamaño que tenía su hábitat en México y fue tal su caza que para 1960 solo existían 30 osos grises mexicanos. Fue cazado porque se comía el ganado de los habitantes del área. Eventualmente desapareció por completo y se incluyó entre las especies extintas en 1964. Estos son solo algunos de los muchos animales que han desaparecido
a causa de la intervención humana. Pero ¿cómo podemos colaborar para evitar que más animales se extingan en nuestro querido planeta Tierra? Lo primero que debemos hacer es evitar la desforestación de bosques, delimitar las áreas protegidas y reservas naturales, evitar la contaminación de los recursos naturales, promover planes para la reproducción en cautiverio, contribuir a la disminución de la tala de árboles con el reciclaje, no a la compra de artículos animales. Hay que restaurar los ecosistemas, hacer donaciones a los zoológicos, no tirar basura al océano. El consumo de productos locales y sostenibles, evitando el desperdicio de la comida. La instalación de paneles solares son algunas de las múltiples opciones que pueden aplicar desde este momento. No olvidemos que actualmente existen muchas especies que están en peligro de extinción. Oso polar, tigre, canguro, atún rojo, gorila, tortuga de laúd, oso panda, pingüinos, elefantes. De las 8.300 razas de animales conocidas, el 8% están extintas y el 22% está en peligro de extinción. Las Naciones Unidas sitúan al planeta Tierra al borde de lo que algunos científicos han denominado como la sexta gran extinción. Hay tiempo aún para rescatar lo que irremediablemente perderemos si no nos unimos en conservar estas maravillas de nuestro planeta. Respetemos sus ecosistemas y aprendamos a coexistir. Como seres humanos, tenemos una gran responsabilidad. ¿Hasta cuándo los ecosistemas serán destruidos para que tengas un anillo de diamantes, unos zapatos o una cartera? ¿Realmente vale la pena? No descansaremos hasta destruir el planeta por completo. Paremos de inmediato y tal vez todavía estemos a tiempo de proteger a nuestro hogar, llamado el planeta Tierra. Abeja Boom se despide.